La pregunta clave del día de hoy, que es pensar, ¿cuál es realmente tu propósito en esta vida como hijo de Dios e hija de Dios? ¿Cuál es nuestro propósito real durante los años que vamos a estar aquí y de cara a la eternidad? ¿En qué invertimos nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cumplimos nuestro propósito? Y esto está bastante relacionado y de eso vamos a hablar hoy un poco, ¿no? Vamos a ver que por un lado hay un propósito que es general para todos nosotros. Quizá lo que envuelve todo es el hecho de que Dios ha pensado en ti y te ha dado un propósito, te ha dado algo que hacer concreto para que tú lo desarrolles, ¿no? Pero vamos a ver que por un lado hay un propósito que es general a todos y crucial, esencial, es la base, el fundamento de nuestro propósito y de lo que nos va a hacer poder, como un minuto antes de la muerte, decir, vale, esto he cumplido lo que tenía que hacer en mi vida o no. Y luego vamos a ver que hay otro aspecto que, aunque está un poco dentro de ese propósito, es algo más concreto para cada uno, algo más específico que depende de tus dones, de tus circunstancias, de tus características, de las personas que te rodean, de tu yo particular. Y por último, me gustaría que dedicásemos un rato a algo un poco más práctico que he pensado, como unos tips, algo que luego explico un poquito mejor. Ay, creo que me he dejado lo del PowerPoint, ¿no? Por ahí, ¿puede ser? Perdón. Me lo he dejado ahí encima de las casillitas, creo, por ahí. Sí. Lo siento. Gracias. No sé. Lo siento, ¿eh? Esto ha sido un fallo técnico muy grande. Vale. Lo primero que pensaba es lo primero que vamos a ver es que esto está muy relacionado con lo que al final es el lema de este año para nosotros, ¿no? Hablábamos de este versículo, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, ¿no? Pensaba. Este es el lema de nuestro año, ¿no? Y de alguna forma representa como una meta, como el final, como aquello que todos anhelamos, a lo que anhelamos llegar, como iglesia, estar ante Dios disfrutando de la vida, ¿no? Cuando estaba incluso intentando buscar una imagen, la mayoría eran un poco agobiantes, porque era como un montón de gente así súper junta y como medio, parecían así que estaban en una secta y no sé, hice esta imagen así con una IA y seguro que tiene muchos fallos, pero pensaba como un objetivo de estar disfrutando de la presencia de Dios juntos, que la ropa blanca no es un símbolo de agobio, es un símbolo de pureza, de que Cristo nos ha limpiado, y este es nuestro objetivo, ¿no? Esto es como donde vamos a llegar. En la Biblia está Apocalipsis, ¿no? Es como el clímax de la historia, la iglesia se junta con Cristo y disfrutamos todos, pero para que eso suceda, en la esencia de que eso suceda está nuestro propósito, que es la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Lo leo otra vez. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Entonces, aquí Jesús estaba a punto de marcharse, iba a dejar a los discípulos para que ellos fundasen ya la iglesia, llegasen a llamarse cristianos, empezasen a vivir sin Él, estando al lado suyo, y en la esencia de lo que les dice, sus últimas palabras, está esta gran comisión, su propósito principal en esta tierra, lo que deben hacer: ir por todo el mundo, por todas las naciones, bautizándoles, haciendo discípulos, enseñándoles. Y esto Jesús no le dijo solamente a Pedro: oye, Pedro, tú ve y haz discípulos. O Pedro, mira, tú vas a ser líder, Juan, tú vas a hacer esta otra cosa, Lucas, tú esta otra, y tú, Santiago, haces discípulos. No, a todos, independientemente de quiénes ellos fuesen, como conjunto, id y haced discípulos. Esa es su gran clave. ¿Y qué implicaba esto de hacer discípulos? Porque no dice solamente evangelizadles, no dice: oye, os he dejado unos panfletos en Jerusalén, entonces tenéis que ir y darles panfletos a todos. No dice eso Jesús. No les dice hablarles de mí solamente, no les dice eso. Les dice: haced discípulos, bautizándoles.
bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, bautizándoles. Está hablando ya no solo, evangelizar es una pequeña parte de ese propósito, pero va más allá y es individual para cada uno de nosotros. Implica hablar a una persona de Jesús, que conozca a Jesús, ayudarle a entender qué es en lo que ha creído y que se bautice, y después ayudarle a crecer en seguir a Jesús y crecer como discípulo de Jesús para que luego él haga lo mismo. Eso es hacer discípulos, ¿no? Y esa es la esencia, el principal objetivo, el principal llamado, el principal propósito que tú y yo tenemos en esta tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, creo que aquí la clave sería preguntarnos todos y cada uno de nosotros cuánto estamos haciendo con respecto a esto. Porque claro, ahora vamos a ver de algo que es un poco más concreto para cada uno, pero si solo nos centramos en lo que nosotros podemos aportar a nivel de, bueno, es que mis dones son estos, mis capacidades son estas, yo voy a hacer esto, y lo demás lo dejamos a un lado, podemos estar perdiéndonos la mitad del pastel de nuestro propósito y lo que debemos hacer en la tierra, ¿no? Entonces la idea es decir, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con alguien del Señor? Por ejemplo, esa es una pregunta inicial bastante interesante. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien del Evangelio? No solo, oye, Jesús te ama, no, del Evangelio. Oye, Jesús murió por ti porque tú eres pecador, pero Él te ha limpiado, te quiere limpiar de eso si crees en Él y quiere darte un propósito. El Evangelio completo, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con alguien de eso? Y puedes decir igual, no, es que yo soy más alguien que crea relaciones. Vale, si eres alguien que te resulta más fácil crear relaciones que ir a la calle a evangelizar, bien, pero no uses eso como excusa para que pase el tiempo y nunca hables con nadie de Jesús, ¿no? Si tú creas relaciones con las personas de tu alrededor, ¿cuándo fue la última vez que intencionalmente intentaste crear una conversación con alguien que ya conoces, con un amigo de Jesús? Porque muchas veces lo que nos pasa luego, el peligro de esa parte, es que como son amigos nuestros y no queremos que dejen de ser nuestros amigos, luego nos da vergüenza hablarles, ¿no? Bueno, hazte tu preguntas un poco con respecto a este propósito esencial que al final es hablar de Jesús, hacer discípulos, para que la iglesia crezca y haya aún más, cuando nos juntemos ahí, ¿no? En Apocalipsis todos a adorar al Señor, aún más que estén adorando al Señor. ¿Qué estás haciendo tú con respecto a esto? Ahí lo dejo. Pero no lo dejo del todo, no me voy. Porque ahora viene la segunda parte del propósito, ¿no? Dentro de esto, porque creo que al final este sigue siendo nuestro propósito esencial, ¿no? Glorificar a Dios, sin lugar a duda, y hacer discípulos. Pero luego es evidente que todos nosotros somos distintos y que tenemos como áreas distintas y formas distintas en lo que hacemos y en donde parece que Dios nos ha colocado. Y es porque efectivamente sí que hay un propósito más concreto para cada uno, un papel más concreto, un desarrollo más concreto para cada uno. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver como 3 partes de este segundo propósito. Sigue siendo un poco lo mismo, pero, el mismo, un propósito en conjunto. Pero vamos a ver que por un lado hay un propósito, o la Biblia habla de algo diferente un poco para cada uno. Dice, todos tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es profetizar, que lo haga en proporción a su fe. Si es prestar un servicio, que lo preste. Si es enseñar, que enseñe. Si es animar a otros, que los anime. Si es socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es ejercer autoridad, que lo haga con diligencia. Si es mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, por un lado, todos nosotros tenemos dones diferentes. También lo vemos cuando la Biblia habla de la iglesia como un cuerpo y cada uno una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos dones diferentes. Y aunque todos nosotros tenemos que hacer discípulos, y eso es una parte esencial, luego hay ciertas áreas concretas en las que cada uno de nosotros vamos a hacerlo mejor que otros, no necesariamente mejor en el sentido de visualmente, de que sean los más profesionales haciéndolo, pero mejor porque estás colocado por Dios para hacer algo, porque Dios te ha puesto ahí, te ha dado dones y ha puesto todo, ¿no? Entonces, Él habla precisamente en este versículo de que cada uno analice un poco esos dones que tiene y los ponga a funcionar. Con actitud, además, aquí habla bastante de la propia actitud, con una actitud correcta, ¿no? Este propósito también es un propósito esencialmente para servir a otras personas, para servir a otros. Y esto es muy importante de esta parte. Luego quiero explicar un poquito más igual, pero esencialmente pensar mucho, no tanto en solamente qué te gusta hacer, sino cómo puedes servir mejor a las otras personas con lo que puedes ofrecer, ¿no? Y aquí vemos varios versículos. En 1 Corintios dice, hay diversos dones,
pero el Espíritu es el mismo. Hay diversas maneras de servir, pero el Señor es el mismo. Hay diversas funciones, pero es el mismo Dios el que las concede a cada uno para el bien de todos. Entonces, una clave a la hora de pensar, vale, yo tengo que evangelizar, tengo que hacer discípulos. Eso es un poco a nivel iglesia puede estar establecido, ¿no? Una persona cuando habla, luego la persona viene a la iglesia tiene un poco un patrón para hacer discípulos. Vale, eso está bien, eso es una parte, pero ahora tenemos esta otra que es, yo con mis dones, ¿cómo puedo servir a los demás? Aparte del mero hecho de hacer discípulos, ¿cómo puedo yo ayudar a la iglesia a crecer? ¿Cómo puedo servir a Dios y cumplir mi propósito con estos dones que Él me ha dado, ¿no? Y una clave para esto es servir a otros. Y por último, aunque habría más áreas que hablar seguramente, pero tampoco quería que se alargase mucho, un propósito supervisado con Dios. No se me ocurría exactamente la mejor palabra que usar aquí. He usado supervisado, que no sé si es la mejor forma, pero básicamente la esencia de esta parte es que Dios va contigo. Y como Él tiene un propósito contigo en esa área concreta, incluso si tú cometes errores, Él te va a ir guiando y te va a ir ayudando a llegar y a cumplir esa parte que Él quiere que hagas. Lo cual a mí personalmente me da muchísima paz. Siempre me ha dado mucha paz saber, vale, me puedo equivocar, puedo liarla, puedo en algún momento dejarme llevar por mis deseos más que... Pero Dios tiene un propósito para mí que Él va a seguir, ¿no? Fijaos, dice por ejemplo, Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Uf, qué paz. Salmo, no lo veo bien, perdón, 32:8. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Una vez más, Dios está ayudándonos en ese camino, ¿no? Isaías 30:21. Ya sea que te desvíes a derecha o a la izquierda, tus oídos oirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Oh, qué paz, otra vez más. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. También, ¿no? Dios ha empezado una obra en nosotros, algo concreto, y Él lo va a llevar hasta el final, ¿no? Hablando aquí principalmente de nuestra salvación y de la obra del Espíritu en nosotros, pero también con respecto a nuestros propios, como respecto a esos pasos y ese servicio que nosotros hacemos. Entonces, aquí hay dos cosas esenciales. Una de ellas es que, escucha esto bien, Dios sabe quién eres tú concretamente. Dios sabe concretamente quién eres, te ha creado como eres y tiene un propósito para ti. No tiene un propósito para 4 y tú, bueno, pues estás ahí de sobrante y si en algún momento... No. Dios tiene un propósito concreto para ti. Dios quiere usarte a ti. Estás aquí, Dios te ha salvado porque quiere usarte a ti. Dios te ve, Dios te ama. Te ama tanto que quiere usarte, que quiere que tú te sientas, no solamente que te sientas, que experimentes lo que es ser utilizado por Dios. Maravilloso, ¿no? Pero ahora entra una clave muy importante y es la pregunta que va a definir realmente tu vida y tu relación con Dios con respecto a este tema. ¿Tú quieres que Dios te use? Sé sincero, tú mismo, tú misma. ¿En realidad tú quieres que Dios te use? ¿En realidad tú quieres que Dios utilice tu vida y estarías dispuesto a entregarlo para que Él lo utilice? Con entregarlo no me refiero necesariamente a dejar a un lado todo lo que has hecho hasta ahora, porque probablemente si estás hasta aquí es porque Dios tiene un plan con lo que has hecho hasta ahora. Aunque si Él te lo pidiese, pues igual tendrías que estar dispuesto sin duda, pero me refiero a de verdad utilizar todos tus dones, recursos, tu situación, tu trabajo, lo que sea para Dios. ¿Tú estás dispuesto? Hay un momento, un versículo que muchos conoceréis, cuando Dios habla, es en un contexto de profecía, y Dios dice, ¿quién hará esto? ¿Quién irá? ¿Con quién puedo contar? Y entonces Isaías responde, aquí estoy, envíame a mí. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Estás dispuesto a que Dios te use de verdad? ¿Estás dispuesta a que Dios te use de verdad? Porque a veces creo que esto no, de entrada es que esto no es tan sencillo. Porque claro, tú estás diciendo que lo que Dios te diga que vas a hacer, lo vas a hacer. Y claro, a veces
No es fácil hablarle a la gente de Dios, por ejemplo, en tu trabajo, porque es que te van a mirar raro, o se van a reír de ti, o en el instituto, los que estéis, o a tus vecinos, porque igual luego te tiran huevos a la terraza. No lo sé, pero no es fácil siempre hacer lo que Dios te pide que hagas. O sea, yo lo sé, pero en eso mismo estamos todos, ¿no? Hay una parte que seguir y estar abierto a que Dios nos use es complicado. Requiere que Él mismo nos ayude a hacerlo, ¿no? Pero ¿tú estás dispuesto? ¿Acaso quieres de verdad que Dios te use y vas a estar dispuesto cuando Él te diga lo que tienes que hacer a obedecer? Pues esa es la clave esencial, que yo no puedo responder por ti, que nadie puede responder por ti. En general, antes hablábamos de... no sé si decirlo o no decirlo de esa manera, porque no sé si es un buen ejemplo, pero pensaba, la parte de hacer discípulos es como si todos... Los médicos, por favor, que no se enfaden conmigo, ¿vale? Pero imaginaos que todos fuésemos médicos, en un sentido como ilustración, ¿vale? Entendedlo, venid conmigo a la ilustración, a la ficción de la ilustración. Imaginaos, todos somos médicos, pero luego, eso es como hacer discípulos. Todos tenemos la misión de salvar vidas como médicos, pues nosotros como cristianos todos tenemos la misión de hacer discípulos. Pero luego hay especializaciones, ¿no? Bueno, los médicos están de acuerdo. Entonces hay especializaciones. Entonces dentro de salvar vidas, un médico se encarga de una cosa, de otra. Y nosotros como cristianos podemos tener unos dones que nos llevan a un lugar o al otro. No olvidemos la primera enfrascándonos solo en la segunda. Porque yo he tendido muchas veces a decir, vale, yo tengo que servir a Dios con la música, por ejemplo. Vale, pues no hace falta que yo haga discípulos, porque eso ya lo hará otra persona. Realmente no. Realmente en la base de mi llamado está eso, ¿no? Entonces, bueno, no quiero alargarme más, pero vamos a entrar en la última parte, la última sección de esto, que espero que sea un poco más práctico. Todos tenéis un papelito que ha dejado el equipo, bueno, Jesús, no sé si alguien más, pero bueno, el equipo que pone las sillas, que por cierto, muchas gracias, trabajazo. Si no ves el papel, lo tienes debajo, ¿vale? Ha habido varias personas que estaban sentados encima del papel. Entonces, ese papel tiene dos caras. La primera cara es esta lista infinita de cosas. No es infinita, son como 30 cosas. Son ideas, ¿vale? Realmente tú puedes añadir extra en algún lado, la que te apetezca. Pero la idea de esta primera cara es que elijas una acción, puede ser un poco más fácil, un poco más difícil, una sola acción que estés dispuesto a llevar a cabo esta semana con respecto a la primera parte de tu propósito, que es evangelizar, hacer discípulos, esencialmente, ¿vale? La mayoría de ellas son evangelísticas porque he pensado que igual es más sencillo proponerse una tarea como evangelística, pero algunas son más difíciles de hacer y otras son más fáciles de hacer. Elige una y dos suplentes en caso de que la primera al final no la puedas hacer. Entonces, solo tienes que hacer una. Rodeas una y esa es la que vas a hacer, pero elige dos, que es por si acaso. E intenta tú, o sea, nadie te va a rendir cuentas de esto, a no ser que tú se lo pidas a alguien, pero la idea es que tú mismo o tú misma te plantees, venga, voy a intentar salir de mi zona de confort y dar un paso a esto. Con el evangelismo y con el compartir el evangelio y hacer discípulos, muchas veces lo difícil es el primer paso, el segundo. Cuanto más lo haces, más sencillo es. Pues yo te reto en esta mañana a que intentes hacer una acción en ese paso. Y la segunda, el otro lado de la hoja, es un pequeño test como para que tú analices un poco tu situación. A veces creo que no vemos todas las oportunidades que el Señor nos brinda para servirle de forma más específica con nuestros dones, porque no estamos muy pendientes de eso, porque las tareas del mundo, de nuestro día a día, la rutina nos consumen. A mí al menos me pasa. Estas preguntas están hechas un poco para que tú puedas pensar en este tema y analizar, ¿no? ¿Qué habilidades o talentos naturales tengo? ¿En qué actividades me siento más útil y satisfecho? La 3 es especialmente importante. ¿Qué actividades me han dicho otros que hago bien? Porque al final, si nuestros dones están y parte de ese propósito es servir a otros, pues lo que otros nos digan va a ser muy importante. ¿Qué causa o necesidad me conmueve profundamente? ¿De dónde veo una oportunidad real para servir con estos dones o qué puertas se están abriendo? A veces, cuando se van abriendo puertas, el Señor es una forma que tiene de guiarnos, ¿no? Y de mostrarnos. Y por último,
ora por este tema, ora por dirección en tu propósito y porque Dios te abra puertas. Y agradécele porque tienes la paz de que incluso si te equivocas, Él va a estar contigo y te va a dirigir. Esto que hablábamos antes, yo recuerdo estar con 16, 17 años, estresado, se me caía el pelo, literalmente. Que te lo diga mi mujer que lo vio. Del estrés de pensar, pero es que ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios para mí? Y creo que es importante pensarlo, pero la paz de lo que hablábamos antes, de que Dios lo supervisa, de que Dios te va a guiar, de que Dios va a ir haciendo tus caminos rectos hacia donde tienes que ir, ¿no? Entonces, lo que quiero ahora es ya despedirme con esto, pero he hablado con Eloy, con el equipo de alabanza, para tocar una canción que habla un poco de este tema y que de alguna manera abre las puertas o no sé, o le dice al Señor que nos utilice, que aquí estamos, que venimos sin nada, pero que Él nos utilice con manos vacías, se llama. Entonces, sé que muchos de vosotros no tenéis boli, ya lo pensé, pero no había forma de tener bolis para todo el mundo que yo conociese. Entonces, si tienes el móvil a mano, con respecto a la primera, pues escríbela, la que vas a hacer. Con respecto a estas preguntas, puedes escribir un parrafito que incluya, por ejemplo, creo que tengo la habilidad natural de esto y me siento más útil haciendo esto y la gente también me ha dicho que lo hago bien, me conmueve esta parte y veo una oportunidad para servir a Dios aquí. Y escríbelo. Entonces vamos a tener un rato aquí ahora en la que tú puedas pensar en esto, escribirlo y orar. Si no has traído el boli, hazlo luego y ora por las personas que estén aquí, que estén haciéndolo. Pero sobre todo con el objetivo Vamos a intentar que el Señor nos muestre y nos guíe ahora para llevar esto a la práctica y ver de qué manera podemos poner en práctica el propósito que Él nos ha dado. Señor, yo te pido por favor que en este rato tú estés con nosotros, que nos guíes, que guíes a todos, que nos muestres incluso a los más mayores que llevan más tiempo haciendo cosas para ti, aún así, que tú les muestres cómo pueden servirte ahora, a los más jóvenes que están empezando, que tienen más miedo, que cualquier circunstancia, ayúdanos a ver y entender mejor el propósito que tienes para nosotros y seguirlo. Señor, háblanos y utilízanos.